Hola, soy Mónica Lozano, editora jurídica de Avocatu.com, un sitio web especializado en materia de contratación pública y pensado para maximizar los tiempos de producción en el proceso contractual y minimizar el riesgo de errar. Hoy en los tutoriales de Avocatu vamos a revisar el concepto de subsanabilidad en los procesos de selección de contratistas y empecemos por definirlo. En las voces de la sentencia 40.660 de 2015, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa de la sección tercera del Consejo de Estado, por subsanar podemos entender la posibilidad de remediar o reparar un defecto de la propuesta. Pero en materia de la contratación estatal, según la misma sentencia, no podemos pensar que se trata de una atribución para aportar documentos que mejoren o modifiquen el ofrecimiento inicialmente presentado por el proponente. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto o a esta elaboración jurisprudencial? Hay que recordar que en principio el artículo 25 de la Ley 80 del 93 en el numeral 15, inciso segundo, establecía que las ofertas no podían rechazarse por la ausencia de requisitos meramente formales. De allí surgió el desarrollo sobre la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en materia de contratación. Y es que a la administración le interesa seleccionar el mejor proponente, de tal suerte que un defecto meramente formal podría privarla de la posibilidad de encontrar el mejor postor para solucionar la necesidad planteada desde los estudios previos del proceso de selección. A partir de esta norma empezó a elaborarse el concepto de subsanabilidad, máxime que, si bien es cierto, estamos hablando del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, también existe otro principio que puede entrar en tensión o en contradicción con esta posibilidad de remediar defectos de las propuestas, a saber, el principio de igualdad de oportunidades. Partimos del supuesto que todos los proponentes tienen igualdad de derechos dentro del proceso de selección y deben someterse bajo las mismas reglas y condiciones fijadas por la entidad para que se determine si tienen o no vocación de ser adjudicatarios. Bajo ese entendido, recordamos que el pliego de condiciones siempre ha sido considerado como la ley que disciplina el proceso de selección y por ende es vinculante no solamente para la administración que lo profiere, sino también para quienes libre y voluntariamente deciden participar del proceso de selección y en consecuencia se someten a sus reglas. La pregunta que surgía entonces era si cualquier omisión del proponente frente a ese contenido del pliego daba lugar al rechazo de su oferta, y encontramos muy significativos pronunciamientos como el contenido en la sentencia 9652 de 1994, emanada de la sección tercera del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Daniel Suárez. Allí se discutía un evento en el que una entidad pública había rechazado una buena propuesta con vocación de adjudicación porque faltaba la copia del recibo de pago de la póliza. Dijo en ese pronunciamiento el Consejo de Estado que dentro de la propuesta el recibo estaba y del tamaño de una catedral, con el sello que había impreso la compañía aseguradora que daba cuenta que se había pagado la prima correspondiente. Insistió en ese primer pronunciamiento el Consejo de Estado en que efectivamente debía darse prioridad a lo sustancial sobre lo formal en el proceso de contratación. Luego vienen otros pronunciamientos en el mismo sentido y encontramos, por ejemplo, el contenido en la sentencia 9868 de 1996 con ponencia del doctor Jesús María Carrillo. Esa sentencia nos enseña que todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones no son de la misma jerarquía ni tienen la misma envergadura, de tal suerte que la omisión de uno de ellos no necesariamente puede conllevar al rechazo de la oferta si se observa qué tan impactante es en la propuesta misma. Bien, venía elaborándose la línea hasta que
En el año 2007 fue expedida la Ley 1150. El artículo 32 derogó expresamente el numeral 15, inciso segundo del artículo 25 y fue sustituido por el parágrafo primero del artículo 5 de esa norma. En esta disposición se reitera nuevamente que las ofertas no pueden ser rechazadas por cuestiones meramente formales, pero se adiciona que todos aquellos aspectos que sirvan para la comparación, pero que no den lugar al otorgamiento de puntajes, podrán ser requeridos por la entidad en igualdad de condiciones para todos los proponentes y en consecuencia que pueden ser subsanados. A partir de esta norma empieza una suerte de confusión sobre el concepto de subsanabilidad, confusión que es auspiciada de mayor manera por el reglamento, primero por el decreto 066 y luego retomada en el decreto 2474 del año 2008, que en su artículo 10 establecía la regla de subsanabilidad, pero se excedía, hay que decirlo, en cuanto a lo establecido en la ley y adicionaba, por ejemplo, que no podrían subsanarse cuestiones o circunstancias acaecidas con posterioridad al cierre del proceso de selección. Ahora bien, sobre ese decreto, el Consejo de Estado se pronunció toda vez que fue demandada la nulidad de esta norma y se consideró por parte de quien propuso la demanda de nulidad que efectivamente había un exceso de la norma reglamentaria frente a la ley que estaba reglamentando. Sienta, por decirlo de alguna manera, una línea dura en el tema de subsanabilidad. Indicó el Consejo de Estado en ese pronunciamiento que en aras de garantizar el principio de igualdad en el proceso de selección y la transparencia que es eje rector de la actividad contractual del Estado, no podría permitirse subsanar la capacidad jurídica, por ejemplo, que los requisitos con los que se acreditaba debían ostentarse y demostrarse al momento del cierre. En el año 2014 nos transportamos en materia jurisprudencial al otro extremo, a una línea laxa o blanda en materia de subsanabilidad, y me refiero a las sentencias 25.804 y 29.855 de ese año. Para esta oportunidad, la corporación indicó que la interpretación no podía ser la del reglamento y no podía ser distinta a la de la Ley 1150 del 2007, que claramente indicaba que solamente podría rechazarse aquello que no diera lugar a puntaje. En ese sentido, se crea una suerte de contradicción entre lo que ya había establecido la misma corporación y que privilegiaba de alguna manera el principio de igualdad. A esta confusión se sumó la expedición de la circular externa 013 por parte de Colombia Compra Eficiente, que también estaba a favor de unas reglas más laxas de subsanabilidad, pretendiendo en todo caso que la administración, por darle prevalencia a algún defecto formal, pudiera entonces privarse de la oportunidad de escoger un buen oferente. Pues bien, todo esto siguió de alguna manera confuso hasta que en el año 2015 se expidió la sentencia 40.660 a la que ya nos hemos referido. Este pronunciamiento, que es componencia del doctor Jaime Orlando Santofimio, recoge pronunciamientos anteriores en materia de subsanabilidad y destaca cuáles son las reglas y subreglas que deben considerarse por parte de la entidad pública sobre este tema. En primera medida, y como ya señalamos, la subsanabilidad se trata de un derecho de los proponentes, pero no de una atribución para mejorar o modificar la oferta que inicialmente se presentó. Pero también indica la corporación en esta sentencia que la oportunidad de subsanar surge precisamente cuando la entidad viola el deber de claridad del pliego de condiciones, deber
que está establecido en el artículo 24, numeral quinto, literal B de la Ley 80 de 1993. Entonces, como quiera que es una carga de la administración pública, formular unas reglas claras para facilitar la participación de los oferentes, y cuando estas reglas son confusas, entonces deberá concederle a sus proponentes la oportunidad de subsanar. En lo demás, y sumamente relevante, esta sentencia nos indica que los requisitos de las propuestas que se establecen en el pliego de condiciones son de tres clases: formales, subjetivos y objetivos. Los formales son aquellos que permiten informar a la administración o de alguna manera instrumentan o permiten demostrar ciertas condiciones del proponente o de su ofrecimiento. Los objetivos son los que se refieren al ofrecimiento mismo, verbigracia a las especificaciones técnicas ofertadas. Y los subjetivos son los que se refieren a las calidades, cualidades y a la capacidad de los proponentes. Indica la sentencia 40.660 que solo los primeros, es decir, los meramente formales, son los subsanables, que los demás no lo son. Y como decía anteriormente, recoge una serie de pronunciamientos y nos trae a colación ciertas reglas. Recordémoslas. Por ejemplo, las especificaciones técnicas de la oferta no son subsanables, no pueden modificarse luego de haber presentado la oferta. La omisión de un pasisalvo es subsanable. La falta de aportar la garantía de seriedad de la oferta no es subsanable, pero sí lo son los defectos de la póliza. Los estados financieros no son subsanables. Los requisitos habilitantes no son subsanables, pero la forma de acreditarlos sí. Los errores mecanográficos son subsanables. Y así, lo que hay es una construcción a partir de lo que se ha dicho en otros pronunciamientos, e incluso sigue habiendo sentencias del Consejo de Estado en las que se da tratamiento muy puntual a ciertos requisitos de las propuestas. Consideramos que todo esto se solucionaría si en los pliegos de condiciones, y haciendo mella de esa carga de claridad de que trata el artículo 24, numeral quinto, pudiera establecerse claramente cuáles son los requisitos que pueden ser objeto de subsanabilidad. Hoy en día, entonces, estamos en una tesis intermedia sobre la subsanabilidad de las ofertas. Esperamos que este tutorial haya sido de utilidad para ustedes. No duden en escribirnos a info@avocatu.com. Gracias.